Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que cada uno haya elegido para iniciar estas telejornadas. Está claro que es una de las facilidades que nos brinda la tecnología y que estamos aprovechando en esta etapa que estamos viviendo. Bueno, mi nombre es Francisco Javier García Martínez y soy jefe de servicio de ciclo integral del agua de la Diputación de Granada. Y hoy comienza la telejornada sobre agua no registrada, promovida por la Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad, o más conocida como la Red Gramas. En este primer módulo que voy a presentar, y a modo de motivación e introducción de las jornadas, pues expondré cuál es la situación de los servicios municipales del ciclo urbano del agua en la provincia de Granada y de qué manera la Diputación apoya a las entidades en su prestación. Para ello, iré respondiendo a cada una de estas preguntas en mi intervención. Lo primero, ¿qué competencias tiene la Diputación para intervenir en los servicios públicos y, por tanto, para argumentar su apoyo a las entidades locales? Hablaré, lo prometo, de modo muy resumido sobre los puntos, digamos, de la normativa vigente en los que nos fundamentamos para decir esto. Luego veremos qué peculiaridades tiene la provincia, es decir, qué características tiene la provincia que influyen en la manera de prestar y gestionar los servicios de agua en los distintos municipios. Luego veremos cómo en el territorio se están organizando la prestación de este servicio, si es mancomunada o no es mancomunada, en función de esas características que ya hemos visto en el segundo punto. Posteriormente veremos en qué estado están los servicios, es decir, qué carencias tienen o qué aspectos ya tienen resueltos los servicios de agua de manera general en la provincia. Luego veremos qué es el agua no registrada. Quiero exponer una serie de conceptos básicos de agua no registrada que me permitirán exponer el último punto y que además servirá también de base a los siguientes ponentes, pero que ellos entrarán en mayor profundidad, ¿vale? Y por último, como hemos dicho, pues veremos qué servicio presta la Diputación de Granada a los entes locales de la provincia y de qué manera influyen en el control del agua no registrada. Bien, ¿qué competencias tiene la Diputación? Pues tal y como me he comprometido al principio, y voy a ser concreto, y en esta transparencia podemos ver las disposiciones normativas en las que se basa la Diputación para prestar su apoyo a las entidades locales. Lo primero que tenemos que ver es que en la Ley Básica de Régimen Local, en su artículo 26.2, se indica que en los municipios de menos de 20.000 habitantes la Diputación será la que esté encargada de coordinar la prestación de los servicios básicos municipales, y entre ellos está el abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Y de una manera más genérica, en el artículo 31 de esa misma ley, pues establece que son fines propios y específicos de la provincia el asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. Y por último, para terminar esta secuencia, vemos que en el artículo 25 el municipio debe ejercer en todo caso como competencia propia, o sea, es decir, lo tiene que prestar él sí o sí, el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Es decir, que la Diputación de Granada, por un lado, ha de apoyar a los municipios en la prestación de su servicio de competencia propia y, por otro lado, también ha de coordinar esa prestación entre todos los municipios de menos de 20.000 habitantes para asegurar que sea una prestación homogénea. Bueno, como prometí, he sido concreto y conciso en la parte jurídica de la presentación, y ahora vamos a ver qué peculiaridades o qué características tiene la provincia de Granada y que influyen en la manera de organizar y prestar los servicios del ciclo integral del agua. Lo primero que tenemos que decir es la gran atomización que hay de la población en la provincia.
Tenemos 571 núcleos de población, que no municipios, núcleos de población, esto es muy importante, de los cuales el 87% son de menos de 2.000 habitantes. Eso ya nos da una idea de lo pequeños que son. Pero si pasamos a la siguiente transparencia, en este plano podemos ver la provincia y cómo hay una serie de núcleos o puntos. Todos estos puntos son los núcleos de población existentes. Y el tamaño del punto representa el número de habitantes que en él habitan. Si nos centramos en núcleos de población de menos de 2.000 habitantes, tenemos que representan casi el 87% de todos. Pero en ellos solamente habitan el 17% de la población provincial. Si nos vamos a la línea de 5.000 habitantes, vemos que la mayor parte de los municipios, 93% de ellos, la mayor parte, digamos, solamente aglutinan el 30% de la población. De manera gráfica se ve esto en que la población provincial se concentra en el área metropolitana, ciudad de Granada y municipios de alrededor, la costa tropical, y luego tenemos las cabezas de comarca de Loja, Baza y Guadix, que aglutinan al resto de los núcleos más grandes. Como vemos, la población está muy dispersa y ya nos da una idea de cómo el llevar el agua a cada uno de ellos se hace más complicado. Por otro lado, si nos centramos en cuáles son los recursos de los cuales abastecen los municipios, pues hemos de decir que el 55% de los recursos de los que se abastece la provincia, estos pertenecen a aguas subterráneas. Pero el 80% de los municipios solamente tienen como fuente de agua potable las aguas subterráneas. ¿Esto qué implica? Que cada municipio tiene 1 o 2 sondeos para abastecerse. En contra de lo que pasa en otras provincias o en otras zonas de España, donde lo que suele predominar son los recursos superficiales. De manera que hay un gran embalse que almacena el agua y desde ahí tuberías tuberías de transporte van distribuyendo el agua a cada uno de los núcleos de población. Digamos que las infraestructuras están más concentradas. Así que si la población de la provincia esté atomizada y que por otro lado las fuentes de recursos hídricos predominantes sean las aguas subterráneas, hacen que las infraestructuras estén muy descentralizadas, es decir, muy dispersas. Como prueba, como muestra un botón, aquí tenemos un sistema hidráulico que sirve para abastecer a 1.200 habitantes en 8 núcleos de población. Y para ello es necesario toda esta maraña de infraestructuras, en la cual pues tenemos que son necesarios 20 tipos de captaciones, ya sean manantiales, balsas, azudes o acequias. Este corresponde a un sistema hidráulico de la Alpujarra. Se necesitan 12 depósitos y 6 sistemas de cloración, además de múltiples arquetas de reparto y demás, con lo cual ya podéis ver lo complejo que puede ser el gestionar un sistema de abastecimiento con estas características. Así que la gestión es complicada y compleja en la provincia debido a estas características. Bien, ¿y cómo con estas características se está gestionando el agua en la provincia? ¿Cómo se está organizando? Pues eso es lo que vamos a ver en este punto. En cuanto a gestión del ciclo integral del agua, en la provincia podemos distinguir 3 grandes sectores. 2 de ellos son los que se presentan ahora mismo en esta diapositiva, en este plano. Uno corresponde al sector 1, que es la zona del área metropolitana, donde hay 41 municipios, en donde residen 57% de la población provincial.
en este sector la gestión del agua está totalmente profesionalizada. Operan Emasagra y Aguas Viras, que son empresas especializadas en el ciclo integral del agua, y en donde, digamos, está el tema de la gestión resuelta. Eso no quiere decir que no haya algún que otra problemática en cuanto a la gestión, pero la propia, digamos, de una explotación de este tipo. Y el sector 2 que tenemos sería el de la costa tropical, donde hay una mancomunidad de municipios que a su vez ha hecho una concesión de explotación a la empresa Agua y Servicios de la Costa Tropical, y que también tenemos una gestión profesionalizada. Estamos viendo que entre estos dos sectores suman el 70% de la población provincial. Y luego tendríamos un tercer sector, que es el que está pintado de verde en la presentación, donde solamente vive el 30% de la población, pero representa el 70% de los municipios de la provincia. Aquí lo que más predomina es la gestión directa municipal con medios propios, es decir, el personal propio del ayuntamiento es el que se encarga de todas las labores de mantenimiento y explotación, y solamente contamos con algunas excepciones, que son las que están rayadas, donde a lo mejor hay algún contrato de servicio con una empresa privada o una concesión, o a lo mejor también puede haber una empresa pública 100%, como es el caso de Loja, que se encarga de la gestión. Y es precisamente en este sector donde encontramos mayores carencias y donde la Diputación va a centrar o está centrando sus esfuerzos en apoyar a los entes locales en la prestación de este servicio básico. Pues una vez que hemos visto qué características tiene la provincia y cómo se está organizando la gestión, vamos a ver en qué estado están estos servicios del ciclo integral del agua, y sobre todo en ese sector 3 en donde la Diputación se está centrando en apoyar a los municipios. Lo primero, en temas de cantidad de recursos hídricos, no ha solido haber problemas, salvo los años de sequía así puntuales que ha habido en épocas anteriores, pero sí que se está viendo un cambio de tendencia en que los recursos hídricos están disminuyendo, sobre todo los sondeos, están bajando los niveles, incluso los caudales que podemos extraer de ellos. Y es que no podemos perder de vista los escenarios futuros de cambio climático, y entonces aquí será un punto donde tendremos que seguir trabajando. En cuanto a calidad, el agua en la provincia es buena. Hay algunas excepciones, sobre todo por la presencia de sulfatos en las aguas subterráneas y de cloruros, y principalmente por la presencia de nitratos que provienen de la contaminación difusa de las explotaciones agrarias, principalmente el olivar. Y aquí, si me permitís, voy a hacer un inciso para comentaros dos proyectos LIFE, dos proyectos de medio ambiente de la Unión Europea, en la cual la Diputación de Granada ha sido y está siendo coordinadora, y que van orientados a minimizar la contaminación de las aguas por nitratos. El primero de ellos, el Eutromed, podéis ver ahí la página web por si luego queréis información más detallada, y va orientado a minimizar las pérdidas de erosión y la minimización de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas. ¿Y cómo? Pues por un lado, asesorando a los agricultores para que minimizaran el uso de fertilizantes, sin menoscabar, por supuesto, los rendimientos de las explotaciones, y por otro lado reteniendo el suelo y minimizando la erosión, ya que en las pérdidas de suelo, cuando llueve y se lava el suelo, también con ese suelo se van nitratos. Digamos que este era un proyecto encaminado a prevenir la contaminación de las aguas superficiales y también las aguas subterráneas de manera indirecta. Luego, claro, los resultados de ese proyecto o de minimizar la contaminación se ve a largo plazo. Y la realidad es que tenemos varios municipios en la provincia con problemas de nitratos y que se ven obligados a poner un tratamiento de agua potable mucho más complejo y avanzado para eliminarlos, como puede ser la ósmosis inversa, de la cual tenemos ahí una fotografía. Estos sistemas son muy costosos, tanto de inversión como de explotación, y costosos de explotación porque requieren un gran coste energético
para toda la presión que se requiere en el agua y poder pasar por esas membranas. Así que con el segundo proyecto, el Live Co-Granular Water, lo que se pretende es poner o testar un sistema biológico de gránulos en flotación para eliminar esos nitratos y que sea una alternativa a esta ósmosis inversa. Y es una alternativa que ya estamos teniendo bastante buenos resultados, encaminada a que sean más sencillas de explotar y que además tengan menos costes energéticos de explotación y por lo tanto menos costes económicos y menos huella de carbono que van a tener. Como he dicho, el Eutromed ya está finalizado, sí que ha tenido sus réplicas con otros proyectos y está bastante consolidado. Y el Co-Granular Water está en fase de desarrollo, aún nos queda un año, año y medio, y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados y nos podéis seguir en la página web que como he dicho se presenta en la presentación. Bien, en cuanto al rendimiento técnico de la red de abastecimiento, es decir, qué porcentaje de agua realmente llega a los usuarios de toda la que se inyecta en la red, pues hemos hecho una serie de estudios en 87 entidades locales ya hace unos años y nos salía una media de un rendimiento técnico del 32%, o sea, bajísimo. Es decir, que de cada 100 litros que introduzcamos en las redes de distribución, solamente 32 se van a contabilizar en los contadores de los usuarios del Servicio Integral del Agua. Y no solamente van a ser aguas de fugas, como podemos ver en las imágenes, también habrá fraude y otros conceptos que ya veremos más adelante. Este ha sido uno de los principales motivos que ha motivado esta jornada. El que estamos viendo que gran parte de los recursos hídricos que inyectamos en la red de abastecimiento se pierden y no sabemos dónde van, con el consiguiente aumento de costes económicos y el consiguiente mal uso de los recursos hídricos o de los escasos recursos hídricos que vamos a tener en la provincia. Por otro lado, hemos detectado de manera bastante frecuente una falta de mantenimiento y un déficit un deficiente estado de las infraestructuras. Aquí podemos ver alguna de las fotos. Es verdad que he puesto aquí fotos de las más sangrantes que tenemos, no nos tenemos que alarmar y pensar que están todos los servicios de abastecimiento así, pero sí un poco a modo didáctico que veamos de la gran importancia que tiene el mantener y el disponer de unas infraestructuras adecuadas. Aquí podemos ver pues en la parte superior izquierda como un depósito de agua en el cual seguramente no se le haya practicado las labores de mantenimiento adecuadas, de limpieza periódica, pues que tiene mucho flotante en superficie. Luego tenemos sistemas de dosificación de cloro pues que no son los más avanzados. También tengo que decir una cosa, hay que quitarse el sombrero ante los operarios y los municipios, como con tan pocos medios que tienen son capaces al final de ingeniárselas y digamos poder conseguir prestar un servicio con una calidad razonable. En cuanto a las instalaciones eléctricas asociadas, pues bueno, yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí tenemos un cuadro eléctrico de lo que nos encontramos. Y luego pues hay algunas cámaras de válvulas y de llaves en depósitos, de bombeos y demás, que se encuentran en unos estados, digamos, bastante precarios. Bien, hasta ahora hemos hablado de lo que es la parte de abastecimiento de agua potable. ¿Qué pasa en la parte de saneamiento y depuración? Pues a día de hoy hay unas 75 depuradoras funcionando. En fase de entrar en funcionamiento hay unas 16. Y actualmente se pueden decir que están en fase de estudio y proyecto unas 101. Al final tenemos que llegar a en que toda la provincia existan 192 depuradoras, de las cuales 3/4 partes van a ser para núcleos de menos de 2000 habitantes. Vemos cómo esa atomización que hablábamos al principio influía en el abastecimiento. Recordad esa maraña de tuberías y demás para poder llevar el agua a todos los núcleos de población. También se traduce o tiene su reflejo y su influencia en la depuración, y es el gran número de depuradoras que vamos a tener y que también influye en su gestión, en la descentralización de infraestructuras. En términos de población, tenemos que el 56% de la población ya tiene una depuradora, y quiero resaltar esta idea de ya tiene una depuradora, que no quiere decir que cumpla con los parámetros de vertido, porque también hay muchas deficiencias en la infraestructura de depuración. Y
El resto está en fase de construcción, puesta en marcha o proyecto. Sin EDAR, se estima que solamente el 3% de la población de la provincia no va a necesitar una instalación de depuración. Este 3% se corresponde con núcleos de población de 10, 15 habitantes o incluso menos, en los que a lo mejor el medio hídrico es capaz de absorber la contaminación que generan estas viviendas de manera independiente. Bien, algo que ya iba comentando hasta ahora. Nos hemos encontrado que hay una falta de profesionalización de los servicios. En la mayor parte de estos pequeños municipios de gestión directa, pues el mismo oficial de usos múltiples que se encarga del agua también se tiene que encargar pues de arreglar la caldera del ayuntamiento, del alumbrado público, de mantener las escuelas, de recoger los recibos en el mercado de los miércoles, en fin, que al final está para todo. Y vuelvo a repetir, nuestro mayor reconocimiento a estos operarios, porque la verdad es que con la escasez de medios y la cantidad de frentes que tienen abiertos son capaces de llevar adelante todos los servicios de un municipio. En cuanto a temas energéticos, pues hay que decir que hay una muy poca optimización energética, bien sea porque las infraestructuras no estén bien dimensionadas y sobre todo hemos dicho que la mayor parte de los recursos hídricos de la provincia son aguas subterráneas, con lo cual tenemos que bombear ese agua a la superficie. Pues la mayor parte de los sondeos no están bien dimensionados y las bombas que están colocadas no son las más óptimas, digamos, no son las que mayor rendimiento tienen para esas características. Y desde el punto de vista económico, pues las tarifas que existen o no son las más adecuadas, es decir, no están en bloques, sino que son tarifas planas, que no penalizan los excesos de consumo. Y muchas de ellas no están actualizadas. Hasta tal punto que nos hemos encontrado que hay tarifas vigentes que aún están en pesetas. Es decir, no están actualizadas desde el 2000 o más allá. Con lo cual, pues podéis ver cómo con estas características es difícil gestionar o es difícil mantener un servicio de aguas municipal. Conclusión: estaremos todos de acuerdo que existen deficiencias, tanto técnicas como económicas. ¿Y qué debemos hacer para subsanar esta situación? Bueno, pues a todos se nos dice que lo primero que hay que hacer es mejorar la infraestructura. Pues sí, hay mucha infraestructura y lo he dicho en varios momentos de la presentación en la que presentan muchas deficiencias, con lo cual eso está claro. Pero esa ejecución de infraestructura debe ser acompañada de un modelo de gestión que aporte, digamos, ese conocimiento y esas mejores prácticas para que todos los ciudadanos de la provincia reciban un servicio de calidad y en las mismas condiciones. Y todo esto no se sostendría sin un sistema tarifario que garantice el equilibrio económico de la gestión. Eso está claro. Después de hacer este repaso a cómo se organiza y cómo se presta el servicio del ciclo integral del agua en la provincia, es fácil de entender por qué se han promovido estas jornadas. Es verdad que hay mucha agua que se inyecta en la red de abastecimiento y que no se tiene controlada. ¿Dónde va el agua que se introduce en las redes de abastecimiento? Pues vamos a ver. El agua inyectada a la red puede ir a consumos registrados, es decir, que están identificados y se contabiliza el volumen, a consumos autorizados y de los cuales no se contabiliza el volumen, consumos no autorizados, lo que se suelen llamar fraude. También puede ser debido a imprecisión de equipos de medida de los contadores y caudalímetros que están distribuidos por la red de distribución y en las viviendas de los usuarios. Pueden ser fugas, las pérdidas que se dan en las conducciones y en las acometidas. Y luego también pueden ser pequeñas pérdidas mínimas que se consideran como razonables en los sistemas de abastecimiento. Dicho así, parece muy complicado hacer una clasificación de estos destinos del agua, así que lo vamos a ver de otra manera un poco más ordenada, que también nos va a permitir identificar qué es el agua no registrada. Bien, pues
Para agrupar estos posibles destinos de agua y entender quién es el agua no registrada, para ello conviene definir previamente algunos conceptos básicos. Y uno de ellos es el volumen de agua distribuido, que es el volumen de agua que introducimos en todos los depósitos y redes de distribución de la red de abastecimiento, y que al discurrir por esas redes se pueden dividir a su vez en consumos autorizados, esta parte, y consumos no autorizados o pérdidas. Vamos a representar el agua, digamos, autorizada y registrada, de la que tenemos control, en azul, y en rojo, de la cual no sabemos nada ni tenemos control, ¿vale? Lo digo esto como criterio de colores para entender las siguientes transparencias. ¿Y qué se entiende por consumo autorizado? Pues es el volumen de agua utilizada por los clientes, los abonados, por el propio suministrador. En la mayor parte de los municipios de la provincia es el ayuntamiento. Estamos hablando pues de la casa consistorial, el ayuntamiento, la piscina, el pabellón polideportivo, o también por otros usuarios autorizados distintos a los anteriores, como puede ser a lo mejor un cuartel de la Guardia Civil, ¿no? A su vez, el consumo autorizado se puede distinguir en registrado y no registrado. ¿Qué quiere decir lo de registrado? Lo de registrado es que está contabilizado, se sabe qué volumen de agua consume, ¿vale? Y esto es muy, muy importante a la hora de gestionar una red de abastecimiento de agua potable. A su vez, también podemos distinguir entre consumos que estén facturados o no, es decir, que se le emita un recibo mensual, bimestral o trimestral con el importe que le corresponde. Así vamos a poner una serie de ejemplos para entenderlo. Dentro de consumo autorizado, que está registrado, es decir, que contabilizamos el volumen, pueden estar facturados. Este es el caso de todos los vecinos que tienen un contador y que periódicamente le llega un recibo del agua. Podemos tener los consumos autorizados, registrados, que tiene contador, pero que no se factura. Puede ser el ejemplo de una piscina municipal que tenga su contador para ver el agua que consume, pero a la cual no se le cobra. El ayuntamiento no se cobra a sí mismo. Pero, vuelvo a repetir, idea muy fundamental, se sabe cuánto consume. Podemos tener consumos autorizados no registrados, es decir, no tenemos una estimación del volumen que se consume, pero que esté facturado. ¿Cuál puede ser este caso? En algunos municipios tenemos que los vecinos no tienen contadores, tienen un punto de suministro autorizado y se les factura una tarifa plana al año, al trimestre o al bimestre. Y luego podemos tener consumos autorizados no registrados, no tienen contador y que no se factura. ¿Cuál puede ser? El mismo ejemplo de la piscina anterior, municipal, que no se le factura y que tampoco tiene un contador para medir el volumen de agua que consume, pero sin embargo está autorizado, está controlado. Bien, pues al lado contrario de los consumos autorizados están los no autorizados o pérdidas. Y se consideran pérdidas o consumos no autorizados aquellos que se pueden presentar como pérdidas aparentes, es decir, son pérdidas pero porque no sabemos dónde están, pero se pueden controlar y están debidas a fraudes, que son los consumos no autorizados, o a la imprecisión que tienen estos equipos de medida que estamos usando. Y luego dentro de estos tipos de categorías de no autorizados o pérdidas están ya las pérdidas reales, es decir, fugas, aguas que se escapan de la red de distribución y que no van a ningún uso, como son las pérdidas o fugas en las conducciones, en las acometidas o aquellas pérdidas mínimas que podemos tener en las redes de distribución y que se consideran como normales. Ejemplo, consumo no autorizado dentro de las pérdidas aparentes y no autorizado propiamente dicho, son los fraudes, aquellas tomas ilegales que hay en la red de distribución. Dentro de las pérdidas aparentes tenemos la imprecisión de los equipos, como ya he dicho antes. Hay contadores que tienen unos márgenes de error a la hora de unas precisiones a la hora de contabilizar y a lo mejor cuentan de más o cuentan de menos, lo cual nos pueden descuadrar los balances entre el agua inyectado a la red y el agua, digamos, que vamos controlando. Pero vuelvo a repetir que estas cantidades suelen ser muy pequeñas. Y las pérdidas reales, pues están las fugas propiamente dichas de la red de distribución, que estas son las que tenemos que minimizar mediante actuaciones en las redes, y las pérdidas técnicas mínimas,
propias de un sistema de abastecimiento. Aquí podemos contabilizar pequeñas fuguitas, digamos, en uniones, evaporaciones en depósitos o balsas que están a la intemperie, ¿vale? Con eso nos podemos hacer una idea. Así pues, el agua registrada es la que tenemos controlada, la que medimos que se consume, y ya puede estar facturada o no facturada. Y el agua no registrada es el resto del agua inyectada a la red, es decir, la que no contabilizamos o no medimos aunque sepamos que existe, que es el caso de los autorizados no registrados, y los que no medimos porque no los conocemos, que son los no autorizados. Así que el objetivo principal que debe tener un gestor de un servicio de agua es minimizar el agua no registrada. Y para ello, o para decirlo de manera gráfica, tenemos que intentar poner la mayor parte de este gráfico en azul, en este azul. O sea, es decir, convertir todo este rojo en este azul intenso. Para ello es conveniente definir o clasificar el agua no registrada en dos partes. El agua potencialmente registrable, es decir, qué parte del agua no registrada podemos convertirla a registrada, tenemos la capacidad de controlarla, y luego hay otra que por mucho que hagamos no la vamos a poder minimizar, o sea, no la podemos controlar, pero que debemos minimizar, que son las pérdidas reales. Sería llegar a este gráfico. Estaríamos pasando todo este agua no registrada a agua registrada, y esta parte, que son la parte de pérdidas, que no la podemos contabilizar, pero por lo menos sí minimizar. Ese es el objetivo que nos tenemos que marcar para hacer un uso racional de los recursos hídricos en primer momento, y luego también minimizar los costes de explotación que tenga el gestor, y por lo tanto también hacer que las tarifas sean menores. No quiero seguir sin también definir otro concepto que es complementario al del agua registrada o no registrada, que es el rendimiento técnico, y que se define como el porcentaje de agua inyectada a la red y que se registra, que se contabiliza. Es totalmente complementario. Así, si tenemos un rendimiento técnico del 32%, es decir, 32 litros de cada 100 lo controlamos, el resto, 68, será agua no registrada. Y si tenemos el 80% de rendimiento técnico, que son unos rendimientos ya más o menos, ya van siendo algo aceptables, tendríamos un 20% de agua no registrada. Después de haber dado o haber hecho un repaso de los conceptos muy básicos de agua no registrada, a modo de introducción, y que vuelvo a repetir, los compañeros que intervendrán después de mí harán un estudio más profundo, vamos a ver cuáles son los servicios que la Diputación pone a disposición de las entidades locales y de qué manera influyen en el control del agua no registrada. Pero antes de seguir, permitidme que os comente un concepto o una idea mediante la siguiente frase: de nada sirve construir infraestructuras si no se explotan y mantienen adecuadamente. Esta idea la saqué del Plan Nacional de Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en su momento, y que para mí tiene un gran mensaje, ya que si se construye una infraestructura sin pensar que se ha de mantener, o incluso haciéndolo así, pensando en el que diseña cómo luego se ha de mantener, pero no se hace adecuadamente ese mantenimiento, tenemos como resultado infraestructuras que no funcionan adecuadamente y que en muchos de los casos se acaban por abandonar y sustituyendo por otras. Sin embargo, si cuando nos ponemos a planificar una infraestructura y desde el diseño pensamos en quién tiene que explotarla y cómo la va a explotar, y luego realmente conseguimos un ente de gestión que lo explote adecuadamente y lo mantenga adecuadamente, llegamos a infraestructuras como la de la fotografía de la derecha, que están bien mantenidas y que tienen un buen funcionamiento. Así pues, desde la Diputación lo que se pretende
es dar herramientas a los ayuntamientos para facilitar la gestión de este servicio, que para muchos de ellos es complicado, y de esa manera mejorar su gestión. Bien, volvamos al esquema del agua no registrada que puse en el anterior apartado. Dijimos que la idea fundamental que tienen que tener los explotadores en cuanto a una gestión adecuada de los recursos es conseguir que la mayor parte de este esquema sea de color azul intenso. Así que si nos fijamos en parte de lo rojo, que corresponde con los consumos no no registrados, lo que podemos hacer para hacer esto azul es colocar contadores. Son suministros que tenemos localizados, están autorizados, pero que no sabemos qué volumen de agua consumen. Así que para pasarlos de consumos autorizados no registrados, mediante este programa que tiene Diputación de suministro e instalación de contadores, los vamos a pasar a azul y pasarían a ser consumos autorizados registrados. Luego ya hemos pasado esta parte roja a azul. Ahora vamos a centrarnos en esta parcelita, la de la imprecisión de equipos de medida, es decir, la imprecisión por el uso de contadores o caudalímetros que no tienen gran precisión a la hora de determinar el volumen que pasa por ellos. Pues bien, con el mismo programa de suministro es cuestión de elegir el mejor contador o el más adecuado para aumentar esa precisión de los volúmenes registrados. También hay que decir que dependiendo del sistema de gestión o de los medios que tenga el explotador, el esfuerzo económico que supone el colocar unos contadores con mayor precisión puede ser que no compense. Entonces, esto es un tema que hay que valorar, ¿vale? Pero sí que una idea que tenemos que tener en cuenta. Así que de esa manera, esto también lo pasaríamos a consumos autorizados registrados. Bien, seguimos pintando de azul. Tenemos dentro de las pérdidas reales, tenemos las pérdidas debidas a las fugas que hay en las conducciones y en las acometidas domiciliarias. Pues bien, para minimizar, que no controlar, porque las fugas es muy difícil siempre controlar el volumen de cada una de ellas, lo que tenemos que hacer es minimizarlo. Recordad que lo que queremos hacer es pasar todo esto a azul y esto minimizarlo o parte pasarlo a azul, ¿no? Así que, mediante el programa que tiene Diputación de detección de fugas, de mejoras de obra de infraestructura de ciclo integral del agua, de una serie de subvenciones que también se le da para mejorar las infraestructuras y de algunos técnicos de detalle que nos permiten localizar las fugas, esta parte roja la podemos pasar a agua no consumida. Minimizamos las fugas y no es que la estemos pasando a consumos autorizados, sino que es que estamos minimizando esos consumos. Por centrarme en cada uno de estos programas de manera individual, pues decir que el programa que tenemos, el 13003F de unidad de detección de fugas, tiene una doble vertiente. La vertiente de búsqueda correctiva es aquella en la que un ayuntamiento sabe que tiene una fuga, pero no sabe exactamente dónde, y nos pide al ayuntamiento que mediante unos equipos, los geófonos básicamente, localizamos el punto de la fuga aproximada para, a la hora de hacer la reparación, no tener que levantar toda la calle. Y luego tenemos otra parte del programa en el que se hace una búsqueda preventiva. No es que son los casos en los que un ayuntamiento no sabe dónde tiene fugas, pero sí que quiere tener un control de cómo tiene la red. Entonces se distribuye una serie de prelocalizadores, que son los aparativos que se ven aquí, por toda la red de distribución. Estos elementos lo que hacen es escuchar el ruido, el sonido, y tienen la capacidad, mediante unos algoritmos y alimentándolo con una serie de parámetros, de identificar en la red dónde hay posibles fugas, que son fugas que no dan la cara, pero que están ahí. Y eso es lo que consideramos como búsquedas preventivas. Seguramente compañeros más adelante hablarán de este tema. Luego, el programa que tenemos, el 13003L, que es de suministros para el ciclo integral del agua, son unas ayudas pequeñas que damos al ayuntamiento, subvenciones, que les permitan acometer actuaciones sobrevenidas por reparaciones. Pues a lo mejor
esas fugas detectadas con el servicio de detección de fugas, pues las piezas especiales o las tuberías que se necesitan para hacer esas reparaciones lo pueden cubrir con estas subvenciones. Y luego tenemos dos programas, el 13003N y el M, que están destinados a dar ayudas a los ayuntamientos para ejecución de obras para mejoras puntuales. Bien que requieran proyectos como son el programa M, o bien que no tengan tanta entidad y que no requieran proyectos, que es el caso del programa 13003N. Con ello pues se están arreglando depósitos, se están haciendo algunos sondeos y se están también renovando algún tipo de tubería en alta. Casi todo está orientado a actuaciones en alta. Bien, y tenemos un programa de estudios técnicos del ciclo integral del agua específico, en lo que se hacen son auditorías de los servicios de agua y demás, y traigo aquí como ejemplo unas imágenes en las que mediante una simulación de redes pues hemos visto cómo colocando una serie de reductoras de presión hemos reducido las zonas de gran presión, que en la figura de la izquierda se puede ver en rojo, cómo colocando esas infraestructuras o esos elementos, digamos, de reductores de presión, hemos minimizado las presiones y por lo tanto también se va a conseguir que se minimicen las fugas. Seguimos pintando de azul. Nos queda esta parcela roja que se corresponde con los consumos no autorizados propiamente dichos, las tomas ilegales para entendernos. Y la Diputación en este nuevo periodo de concertación del 2021 ha creado un programa nuevo, que es el 13003O de control de agua no registrada, detección de fraude. En este programa lo que pretendemos es que ese consumo no autorizado pase a ser consumo autorizado registrado. Básicamente consiste en hacer inspecciones de las acometidas, de las redes que existen a lo largo del trazado viario e incluso en las arterias de conducción desde las cazaciones a los depósitos, donde estamos viendo que hay una serie de acometidas ilegales para riego. Es el primer año que lo vamos a acometer y bueno, ya veremos los resultados. Básicamente lo que consiste es en dar una subvención al ayuntamiento y que ellos contraten a empresas especializadas para hacer este servicio de detección de fraude. Y hasta ahora hemos visto herramientas específicas que van atacando, digamos, a cada una de estas parcelas y hemos conseguido, digamos, de manera figurada pintar todo esto de azul. Pero también tenemos otra serie de herramientas que mejoran la gestión y la explotación del ciclo integral del agua de manera general y que de alguna manera también intervienen en minimizar el agua no registrada. Entre ellos, pues tenemos la telegestión del ciclo urbano del agua. Bien, tenemos un sistema de telegestión muy versátil, se adapta a todas las modalidades de gestión que pueda haber en la provincia, atendiendo sobre todo a lo que comentaba al principio de la responsabilidad que tiene la Diputación de coordinar todos los servicios de agua de menos de 20.000 habitantes. Y entonces aquí la única novedad que tiene el sistema de telegestión de la Diputación de Granada no es una novedad tecnológica, es la que existe en el mercado, como puede haber en otros sitios, pero sí en cuanto a la versatilidad para adaptarse a los modelos de gestión que quieran usarlo. Lo puede usar tanto un municipio que gestiona su servicio de agua de manera individual y una gestión directa, en el cual el único sujeto de explotación es el ayuntamiento. Puede ser una gestión por el propio municipio, pero mediante una gestión indirecta, es decir, que tenga una empresa privada a la cual le ha contratado la prestación, y aquí ya aparece un nuevo sujeto, esa empresa privada, ese tercero. O puede ser una gestión supramunicipal, bien una figura asociativa de varios municipios, de las que aparecen en la normativa, o a lo mejor la propia Diputación. Por eso decimos que nuestro telecontrol es camaleónico, se adapta a cualquier situación de modelo de gestión que se presente en la provincia. Es un modelo que se ha diseñado precisamente con una arquitectura flexible para adaptarse a esas posibilidades de gestión. Por un lado, voy a hacer un pequeño repaso para entender esta idea, pero no me voy a meter en profundidad, ¿vale? Pero tenemos, por un lado, una arquitectura de un SCADA, donde, digamos, se almacena toda la información que se recoge de todos los centros que se controlan,
y que nos permite optimizar toda esa información para luego tomar decisiones. Digamos que es el nivel más avanzado del telecontrol y estaría disponible para aquellos técnicos municipales que tienen formación o para los técnicos de diputación. Aquí tenemos un pantallazo de lo que sería la pantalla inicial de ese telecontrol. Los puntitos rojos son cada uno de los sistemas hidráulicos que están en funcionamiento. Aquí podemos ver un esquema de un sistema hidráulico con los distintos elementos que los componen, con los niveles en los depósitos, los caudales que hay en cada uno de los contadores. Y aquí podemos ver ya el pantallazo de una de esas instalaciones, en este caso concreto de un depósito. Aquí podemos ver incluso la curva del nivel que va teniendo ese depósito, que nos permite pues sacar mucha información muy útil a la hora luego de dimensionar posibles mejoras. Esto era el sistema SCADA. Luego también tenemos una aplicación web en la cual pues ya no tiene todo el potencial de información que tiene el SCADA, pero sí es una información muy versátil que puede ser usada por técnicos no tan instruidos en estos sistemas de control y que por lo tanto pues le facilita mucho la gestión. Si digamos el entorno es muy parecido, este podría ser el sistema, el sinóptico de uno de los sistemas hidráulicos, aquí con un pantallazo de en qué estado está cada uno de esas instalaciones, pues el depósito, qué caudal está saliendo, qué nivel tiene, el nivel de cloro. Aquí tenemos otro ejemplo de otro depósito, e incluso nos permite configurar el funcionamiento de una bomba en función de las tarifas horarias que tenga. E incluso las alarmas que se van generando pues de intrusión, de nivel máximo en el depósito, de si tiene una consigna de cloro muy elevada. Y por último tendríamos una aplicación móvil que está representada por esta parte central, que lo que le permite a los operarios que están moviéndose de un lado a otro es recibir llamadas. Aquí tendremos un pantallazo de uno de los móviles con cada uno de los sistemas hidráulicos, la misma información que había en el sistema web y SCADA, pero con otro entorno evidentemente. Incluso podemos ver las infraestructuras, y aquí por ejemplo tenemos la hora de funcionamiento de este sondeo. También nos permite cambiar los parámetros de consigna de ese sondeo, incluso saber los caudales que lleva hoy bombeado y los caudales que tenía el día anterior para compararlos. En fin, no quiero extenderme mucho en esta presentación, pero lo que quiero ver es que es una herramienta muy potente y que le puede servir a los ayuntamientos. Aquí por ejemplo podemos ver en el propio móvil cuál es la gráfica de funcionamiento de un bombeo. Aquí podemos ver cómo se pueden cambiar las consignas del funcionamiento de una bomba en función del nivel que tenga el depósito donde llega el agua a esa bombeada, y las alarmas también que llegan al móvil. De manera resumida y para mostrar esa versatilidad que decía al principio, pues tenemos aquí tenemos los niveles de especialización de los posibles usuarios del telecontrol, y aquí a qué plataforma accedería cada una. Así que en el nivel 1 de operarios, que son personas de movilidad, evidentemente tienen que usar la plataforma móvil, pero también podrían usar la plataforma web una vez que llegan al ayuntamiento y tienen acceso a un ordenador. Luego, en explotadores no especializados, estamos pensando en técnicos ingenieros, aparejadores que están en los ayuntamientos pero que no están especializados en el mundo del agua, pero que pueden tener acceso a la plataforma web, y en alguno de los casos evidentemente también tienen acceso a la plataforma móvil, y en alguno de los casos más avanzados pues podrían tener acceso a la plataforma SCADA. Y como nivel más avanzado estaríamos hablando de los explotadores especializados. Aquí podríamos incluir también el caso de un ayuntamiento que tenga la gestión indirecta a una empresa privada muy profesionalizada, pues esos técnicos podrían tener acceso al SCADA. Y no quita tampoco que estos técnicos de nivel avanzado también tengan acceso a la plataforma web y a la plataforma móvil. Con esta posibilidad de uniones conseguimos esa versatilidad de la que estamos muy orgullosos del telecontrol. Bien,
Otra herramienta que sirve para gestionar el agua es el Sistema de Información Geográfica de la Diputación de Granada, lo que se conoce como el SIGRA. Está muy relacionada con la encuesta de infraestructura y equipamientos locales, y aquí están identificadas todas las infraestructuras del agua. Aquí podemos ver un depósito y en esa infraestructura está toda la información, pues quién la gestiona, el tema de los depósitos, el volumen, el año de construcción, si tienen contador, si tienen a lo mejor cobertura móvil. Está muy completa, pero que es verdad que exige un gran esfuerzo para mantenerla actualizada. Y otras actuaciones que se hacen en colaboración con los compañeros de medio ambiente son las campañas de sensibilización, tanto a población escolar, para ir trabajando el uso racional del agua con los más pequeños, y también se están haciendo campañas con los ciudadanos, incluso con los responsables políticos, a la hora de concienciar el uso, el coste que tiene, ya no solamente de recursos hídricos, sino de económicos, que supone el mero hecho de abrir el grifo. Y para ello tenemos esta campaña de agua no es solo abrir el grifo. Y de manera más puntual, por suerte, ofrecemos el servicio de transporte de agua potable con depósito móvil, que está dado de alta en la Consejería de Salud, y con el cual pues podemos llevar agua potable a poblaciones, núcleo de población donde haya restricciones, pues bien debido a averías o a problemas de calidad, además, como vemos en las fotografías. Y ya saliéndonos de la parte del agua potable, pero por terminar, digamos, de presentar todos los servicios que presta la Diputación a los ayuntamientos, tenemos el de conservación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales, en las que les apoyamos a las entidades locales a gestionar estas infraestructuras, que son muy complicadas. También aparejado al servicio de conservación de depuradoras tenemos el laboratorio de aguas residuales, que debemos decir que está acreditado por ENAR, lo cual nos ha permitido ser la primera diputación en tener un laboratorio como entidad colaboradora de la Administración y de la ULICA. Esto es muy importante porque permite presentar todas las analíticas realizadas por este laboratorio en las declaraciones anuales de vertido, y con ello damos cumplimiento a los condicionantes de las autorizaciones de vertido que tienen las instalaciones municipales. Bueno, y con esto he terminado mi presentación. Como conclusión, pues que queda mucho por hacer para el control del agua no registrada en la provincia de Granada. Es un gran reto y que nos lo tenemos que poner todos, desde el punto de vista de ciudadano, desde el punto de vista de técnico, ya sea de un ayuntamiento o diputación, y bueno, pues una motivación más para seguir trabajando. Muchas gracias por vuestra atención, y ahí tenéis mi correo electrónico para las dudas, sugerencias, comentarios o desahogos que queráis tener conmigo. Yo estaré encantado de atenderos a todos vosotros. Venga, pues muchas gracias y espero que os haya gustado la presentación.